que de pronto se entrecorta, me avisan, porque el internet está fallando en todas partes. Entonces, si ven que se escucha muy cortado o alguna cosa así, me avisan como Creo para que sí, eso le retomar. iba a decir, por acá empezó a llover, entonces de pronto hay un poquito de interferencia por eso. Sí, el aguacero aquí se fue para allá, que llovió como 3 horas. Pero bueno. No, Entonces, no, no. listo, muchachas y John Freeman. Esperemos que en Medellín no llueva tanto. Entonces, listo. Entonces, hoy les voy a empezar a proponer el siguiente derrotero. Vamos a hacer entonces un poquito del ejercicio de volver a repasar lo que vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de gestión social, cierto? La semana pasada hablamos entonces de la participación ciudadana y la importancia pues que esto trae en los procesos sociales. Y hoy vamos a hablar entonces de las estrategias de participación comunitaria, o sea, qué estrategias tenemos las personas y las organizaciones para poder trabajar. Entonces, me gustaría escucharlas y escuchar a John Freeman desde su experiencia también pues como líder comunitario, qué nos pueden aportar o qué podemos hablar, para recordarme un poco lo que ustedes habían, lo que hemos visto ya del concepto de gestión social. ¿Quién quiere empezar? Profe, pues yo había, pues de la consulta que tuvimos para esa clase, sobre que la gestión social era como lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. Y también pues ya que contenía cosas como los análisis de la información, la evaluación y implementar programas o proyectos para obtener pues resultados en esas partes donde se iban a implementar estos proyectos o acciones. Muy bien, Valentina, ¿quién más? Ya voy, compañerita. ¿Qué más quiere decir? Por acá me está diciendo Jennifer que si le puedo copiar, listo, entonces lo voy a copiar acá. Entonces, Jennifer, estoy preguntando quién quiere aportar sobre lo que vimos del concepto de gestión social. Chicas, John Freeman, lo que se acuerden, lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué más recuerdan? ¿Quiénes participaban? ¿Qué se hacían? Profe, pues según lo que Bueno, yo digamos que recuerdo fueron eran los como estratos. actividades, Emily, bueno, profe, ¿sigo o No, qué hablo yo? dale. sí. Bueno, que según lo que habíamos visto como en clase, era como actividades que se dirigían para mejorar la situación de una comunidad, que tenía como un conjunto de mecanismos para gestionar en esa comunidad, teniendo como en cuenta las acciones y las decisiones de acuerdo al contexto de esas comunidades. Pues eso era lo que había como entendido. Muy bien, ahora sí John Freeman. Eh, también digamos que el tema para generar la vinculación de la comunidad a los procesos que se desarrollen dentro del territorio o que se ejecuten proyectos dentro de los territorios, permitiendo un poco que se pueda promover la participación ciudadana y adicionalmente que se pueda promover un poco el sentido de pertenencia por los procesos que se desarrollan dentro del territorio. Muy bien, John Freeman, muchas gracias. Y Lady entonces también nos aporta para acá por el chat, donde nos dice que es un proceso de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer desde un abordaje de un problema. Muy bien, Lady. Entonces, listo, muchachas y John Freeman. Ya te voy a decir, John, para no demorarme tanto. Dime, Luisa. Yo también iba a decir que pues que era como el campo de acción de actores individuales o colectivos para hacer, pues elaborar proyectos y sí, para dar soluciones a Ok, problemas. muy bien.
¿Alguien más quiere finalizar? Profe, Karen. yo también yo quería decir también un poco como lo que decía John Freeman, como de crear valor social que no solamente, pues que de lo que usted nos había comentado una vez, de que las empresas hacen labor social y como decía John Freeman, que incluye a la comunidad, más que todo como para mitigar las necesidades que ellos tienen, ¿A que las qué, empresas pues también tienen. muy bien, ¿qué recordamos por ese concepto de valor social? Mm, Cuando, como las empresas, Sí, ¿Cómo, cómo lo puedes en repetir? las clases de John Freeman, pues que yo te había pasado las diapositivas, habíamos hablado específicamente del concepto de valor social, o sea, habíamos hablado de que en ese preciso instante, de que se hace la gestión social como ese proceso, esas acciones que se hacen para mejorar un aspecto o una situación en una comunidad, terminaba generando algo que se llamaba el valor social, y eso lo vimos en clase y lo discutimos en clase, entonces era lo que Karen nos estaba diciendo, que era lo que recordaban de valor social. Que recuerden que lo habíamos visto desde las empresas y lo habíamos visto también desde un autor de planeación, ¿se acuerdan? Profe, pues lo que yo recuerdo de valor social es que las empresas crean valor social cuando tienen responsabilidad social empresarial, que es que crean proyectos enfocados al desarrollo de la comunidad. Y desde lo personal, sé que es como la remoción de las barreras, que creo que es algo con inclusión, creo que, Es una de pero las yo lo... características. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, Vamos a empezar como los Sí, es que fotógrafos, como que, nomás. profe, era como que el valor social buscaba dar respuesta a necesidades Sí. insatisfechas de alguna comunidad o solucionar algún problema que dificultaba la inclusión o el progreso, cosas así. Exacto, esa, muy bien Valentina y muchachos. Te recuerden que, y yo me acuerdo entonces que el valor social era básicamente la satisfacción de necesidades insatisfechas, ¿listo? Entonces hablábamos que desde las empresas, habían empresas que entonces lo hacían por los lados de la responsabilidad social empresarial o por las empresas de tipo B, ¿listo? Que eran las que desde su fundamento tenían todo el concepto de que era su objetivo siempre era social o ambiental, y las que son desde lo humano como más permanentes, que nos hablaba de las necesidades básicas y satisfechas. Cuando entonces logramos satisfacer ese lado, entonces pues ahí vamos a tener ese cumplidito del valor social. Entonces, una vez visto eso, ¿cómo relacionamos eso con lo que vimos la clase pasada sobre la participación y la importancia de la participación en esos procesos? ¿Quién me quiere contar qué fue lo que vimos la semana pasada, qué pudimos comprender de la semana pasada del tema de participación y la relación con la planeación? Escucho cucuyos. profe, que, a ver, según lo que yo había entendido, que era como como anexándole a lo que dice Valentina sobre las necesidades, la clase pasada hablábamos como un poco de esa participación que tenían y cuáles eran esos niveles de participación, ¿cierto? Cuáles eran los sectores, en ese caso, pues como la gestión social se basa en este caso en cubrir esas necesidades, las empresas crean justamente estrategias, ¿cierto? Dependiendo de los sectores. De eso, de igual manera, se crean como leyes y se crean varios tipos de asuntos para poder cubrir esas necesidades y para que se haga como de manera parcial, por decirlo así. Muy bien. ¿Qué más vimos de la participación la semana pasada? Hace 15 días, perdón. Vimos la
pirámides, cierto, que me pareció muy interesante, porque digamos que comunidad que en ese caso, bueno, yo los llamo como los que son borregos, cierto, que van Pero ¿cuál solamente, pirámide? ¿La de Maslow o la pirámide de las escalas de la participación? creo que es la pirámide de los niveles de la participación, Ah, ok, cierto. Por perfecto. ejemplo, a mí me pareció muy curiosa, porque por ejemplo, esa pirámide habla un poco de la escala de Sí, cómo la gente participa, según, digamos, de alguna manera, creo que también depende de su nivel para mí, de su nivel de conciencia y su sí, capacidad crítica, ¿cierto? Digamos que eso, de alguna manera, va mostrando los niveles de la gente, cómo participa, los que van a una reunión solamente que no saben a qué van, pero los que también sirven para proponer, que también los que sirven entonces proponen y también actúan, o también proponen, actúan y ejecutan o deciden, ¿cierto? ujú, Entonces digamos que a mí me pareció muy interesante ese nivel de participación, porque adicionalmente nunca lo había visto, ujú. ¿cierto? Digamos que sí me pareció un poco Se te está cortando John Freeman. interesante Digamos en que ver está participa, que te pareció interesante porque esa no lo escala habías como lo visto. plantea. Perfecto. Ajá, entonces me parecía muy interesante ver esa forma de ver cómo la gente participa dependiendo, digamos, esa pirámide. Entonces pues a mí me pareció interesante ver esos niveles de Y que es participación. algo que normalmente, yo tengo entendido que tú eres líder comunitario, ¿cierto? Que normalmente lo vemos Sí, en la vida cotidiana, pero no lo habíamos analizado de puntos de la teoría. no, digamos que eso fue lo chévere, porque por ejemplo, uno se encuentra, por ejemplo, en elecciones, la gente participa, pero participa como borregos, que es los que nosotros decimos que los que llevan y están y sí, y al lado sea el candidato que sea cierto, pero Ujú. están los líderes sociales que son los que ya tienen que lo que llamamos votos de opinión, ¿cierto? Que es más crítico a comparación de los otros, pero uno siempre los miraba, era algo como más horizontal, no Ujú. tan vertical como pone la pirámide. Listo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti, John Freeman, y a los compañeros que han trabajado en procesos sociales o que han acompañado procesos sociales desde las juntas de acción comunal, desde las JAL, o sea, desde su barrio. ¿Cómo analizan ustedes, bueno, esta escala de la participación que en realidad es muy diciente, porque entonces uno dice, ay, sí, sí, de pronto yo hice esto, de pronto hemos actuado de la otra manera, pero en este caso mi sugerencia o mi reflexión va más allá de listo, ya vimos que hay una escala que realmente nos muestra como el asunto de cómo se ve que lo vemos evidenciado, pero entonces, ¿qué harías tú para que precisamente la gente deje de ser borrego desde el lado profesional? Por ejemplo, mira, esa es No, está cortadísimo. lo que ya me había preguntado anteriormente. Yo creo que me va a tocar que hacerme Hable de pronto un pequeño. poquitico más despacio a ver si no se corta. No, espera, me ubico el lugar Ok, que es que debe ser la señal. ok. ¿Alguien más quiere aportar mientras que John Freeman organiza la señal? Lo que se le ocurra, lo que piense, lo que haría en caso de que le toque ver ese tipo de cosas. Entonces yo me hago por acá afuera porque la señal de Tigo es... Listo, ¿me escuchas? Hola, Hola, háblelo despacio, a ver, ahí sí, más o listo, menos. bueno. Digamos que una de las clases que yo estoy viendo que se llama Constitución Política Míos, ¿cierto? Vimos algo que se llama los principios del Estado Ujú. social, ¿cierto? Entonces, dentro de los principios del Estado social vemos algo que se llama democracia Muy bien. participativa. Entonces habla un poco de cuáles son los mecanismos de participación que tiene en este caso las personas o los ciudadanos
digamos, dentro del Estado colombiano. Digamos que en ese caso tenemos las acciones populares, tenemos entonces los derechos de petición, que la gente puede presentar también proyectos de ley, bueno, ¿cierto? Que tiene que hacer control social, eso se estipula en los artículos 103, 104, 105. Digamos que eso lo planteaba el profe, ¿cierto? Entonces, usted decía algo y como profesión, ¿qué planteamos o de pronto qué uno que se imagina? Digamos que yo ya había hecho esa pregunta anteriormente. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para alguna manera empoderar a las comunidades que permita un poco y que vaya cambiando ese rol de ser tener una participación muy pasiva? Entonces, digamos que donde yo estoy actualmente ya lo había propuesto y digamos que por el tema del COVID nos tocó parar, pero estamos armando grupos de personas al cual entonces les estamos enseñando herramientas, vamos a enseñarles herramientas como que aprendan a hacer un derecho de petición, ¿cierto? Que la gente entienda qué es el derecho de petición y que eso no es solamente digamos que para los abogados, porque la gente generalmente tiene esa particularidad de entender que el derecho de petición solamente lo desarrollan los abogados cuando eso lo puedes desarrollar vos mismo, y que eso te permite acceder a muchas cosas. Por ejemplo, en mi vida personal, yo, gracias al derecho de petición que aprendí en esa carrera, he tumbado un montón de fotomultas que me ha puesto la Secretaría de Movilidad de Medellín por un problema de una moto que me robaron. Digamos que en mi vida personal dije, no, yo tengo que multiplicar herramientas tan factibles que la gente puede desarrollar para su vida personal, pero también para sus procesos comunitarios. Entonces, estamos planteando reunirnos con un consejo comunitario acá donde yo soy, para comenzar a dictar ese tipo de conferencias o charlas o darles esas herramientas para que la gente que haga parte de los procesos comunitarios dentro de los corregimientos puedan de alguna manera adquirir esas herramientas para que puedan hacer sus reclamos, para que puedan pedir documentos públicos, bueno, X, para que les sirva tanto, repito, personal, pero al nivel comunitario. ¿En qué barrio vivís? ¿Cómo? ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en la Comuna 2 de Medellín, en Santa Cruz, pero yo soy de un municipio del Valle del Cauca que se llama Jamundí, que es donde me encuentro en estos momentos. Yo no estoy en la ciudad de Medellín, y los muchachos pues ya lo saben porque ya lo hemos hablado, pero yo en estos momentos estoy en un municipio del Valle del Cauca desde que empezó una semana antes de que empezara la cuarentena. Está maluco, ¿no? Bueno, ¿qué más opinan las muchachas? ¿Qué harían ustedes en un caso de que les toque, que yo sé que les va a tocar? John Freeman sabe que también les va a tocar. ¿Qué harían ustedes si, por ejemplo, les voy a poner el caso puntual? En estos momentos, por ejemplo, tenemos un caso de un desplazamiento inmenso de una comunidad indígena, que son 2.000 indígenas que viven en Urrao, y esta comunidad, por temas de factores públicos, se tuvieron que desplazar al casco urbano. Y la alcaldía pues dice que no hay recursos para atenderlo, ¿cierto? Hay una parte de la comunidad que es de todas las veredas de Urrao y caminaron hasta el pueblo, y hay otra parte que son del Chocó. Están unidas y están allá porque no tienen recursos, tienen hambre, se fueron con muchachitos, con todo al parque. Entonces estábamos mirando porque pues el compañero, que el colega que está allá, mirando la forma de intermediación, porque no hay institución que le preste atención frente a la atención de estas personas. Hablando con él, nos contaba que en efecto pues son comunidades antioqueñas, son de Urrao, pero tienen el gravísimo problema, y es que la gran mayoría no son hablantes del español, escasamente balbucean una o dos palabras del español porque ellos hablan en su dialecto, ¿cierto? Y lo que ellos están pretendiendo es que las comunidades aprendan de los mecanismos de participación ciudadana. Eso es un caso muy extremo, pero puede suceder. Digamos que ustedes tienen una comunidad donde, listo, hablamos español, pero tienen nulo conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana. Entonces cuando uno va a mirar, pues pasa lo que les pasa porque por físico desconocimiento, que los que hemos trabajado en campo sabemos que eso sucede. Ustedes van a ser tecnólogos en gestión comunitaria, su función es precisamente intervenir. ¿Qué se les ocurriría entonces, chicas, hacer en un caso como viendo los niveles de la participación?
Angie me dice que estudiaría el lenguaje, la forma de comunicación con ellos, intentaría explicar por medio de gráficos o dibujos. Muy bien, ¿quién más? Profe, pues yo digo que es como buscar la forma de llegarle a la gente, porque por ejemplo cuando le hablamos a la gente en tecnicismos, pues muchas personas no van a entender, porque no todos tenemos el mismo nivel educativo, no todos tenemos el mismo acceso a la tecnología para mantenernos informados. Entonces no Sí. es lo mismo hablarle de un derecho de petición a un estudiante del Colmayor que a un habitante de La Guajira o un habitante del Amazonas, pues no nos vayamos tan lejos, un habitante de una vereda, digamos, en un municipio antioqueño, que está muy adentro y muy aislada de todo lo que pasa. Entonces es como el saber llegarle a la gente. No es tanto como intentar hablar su mismo lenguaje o hablar porque todos tenemos el mismo, o sea, la misma forma de expresión. Y para llegar a lo mismo solamente es como buscar un punto medio en el que las personas entiendan que lo que se busca es el bien común, tanto para ellos como para las personas que futuramente puedan disfrutar de eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cómo se llama él? Don Diego, ahí está. Listo, chicos, y John Brayman. Entonces vamos a continuar, entonces vamos a empezar a ver entonces, con base en lo que hemos visto precisamente de lo que hace el gestor social, de lo que hace pues como con la participación ciudadana y todo eso, entonces vamos, el tema de hoy es cuáles son esas estrategias de participación que se generan en los territorios, ¿listo? Las estrategias pues obviamente son muy variadas dependiendo del contexto en el que vivamos, pero lo que vamos a hablar acá es desde el formato técnico de cómo se construyen esas estrategias, ¿listo? O esas herramientas de intervención. Entonces, para poder inicialmente, o sea, para poder hablar de ese tema, inicialmente lo primero, discúlpame un momentito, qué pena con ustedes. Lo primero que tenemos que ver entonces, ustedes saben que a mí me gusta el asunto de ver primero desde la teoría. Entonces vamos a ver primero que unos elementos constitutivos, ¿sí? Para nosotros poder hablar de estrategias comunitarias, primero tenemos que hablar de la construcción de redes sociales. No es la red social de WhatsApp, de Twitter, de nada. Es una construcción diferente de redes sociales. Si yo les digo a ustedes la palabra redes sociales y precisamente no son las que manejamos habitualmente en el celular, ¿qué se les vendría a la cabeza? No, tiene que en ese caso ver de alguna manera cómo se enlazan los procesos dentro de las comunas, ¿cierto? Como digamos en este caso el proceso de Danza Matanza se une con el proceso de la Fundación Mi Sangre, pero también cómo se une el proceso del Centro de Moravia, ¿cierto? O el de la biblioteca, cómo de alguna manera esas cuatro entidades se unen en algo que los vuelva común, aunque sean entidades muy distintas, pero digamos que trabajan una línea. Entonces, de alguna manera, cómo se pueden unir esas redes sociales, tiene que ver un poco también cómo esos procesos se hacen acercamiento dentro del territorio. Muy bien, John. Muchas gracias. Entonces, para poder hablar de la construcción de las redes sociales, hay un autor que se llama Enrique Di Carlo. No sé si ustedes en algún momento lo habrán escuchado, lo habrán trabajado con algún otro profesor. Este señor habla de la construcción del concepto de red social, pero entonces él toma como punto de partida de la comunidad y la sociedad. Listo, que ahorita vamos a ver las diferencias entre ambas partes y cómo estas dos tienen una comprensión en el modo en que se vinculan, ¿sí? Hay un modo de vinculación que es organizativo para poder crear las redes sociales y entonces tomando en cuenta eso, podríamos entonces decir que las redes sociales se pueden entender como modalidades de interacción
¿sí? Que expresan intercambios, que expresan relaciones entre los individuos y que a la vez van construyendo un tejido social. También podemos hablar entonces que una red social son esas entidades que son relacionales, que tienen unas relaciones complejas, por decirlo de alguna manera, y que son de carácter colectivo. Entonces, un poco más de lo que estaba hablando John Freeman, que ahorita lo vamos a puntualizar un poco más, y que estas entidades relacionales, pues, distinguen propiedades interactivas, estructurales y funcionales, porque son bases de las instituciones. Y podemos hablar entonces también que la red social tiene por finalidad la satisfacción de necesidades de sus miembros y la transformación de la cultura y de valores que les son propios. O sea, lo que tiene una red es que yo me junto con otras personas porque quiero lograr algo, ¿sí? Quiero lograr un objetivo, entonces creo una red. Entonces yo digo, bueno, es que aquí somos muchas personas que, no sé, que hay muchos analfabetas en el barrio, entonces yo y mis amigos vimos eso, perdónenme la mala expresión del yo por delante. Pero entonces, ¿qué vimos los compañeritos del barrio? Que había muchos niños que eran analfabetas, pero la escuela está cerrada, pero resulta que en mi casa hay cuentos y yo le puedo enseñar por medio del cuento a mis vecinitos cómo aprender a leer, ¿cierto? Entonces, creamos una red de un grupo, una red donde vamos a satisfacer una necesidad. ¿Cuál es? Superar el analfabetismo, enseñar a escribir y a leer, ¿sí? Y lo estamos haciendo como una institución, que eso luego más adelante se puede conformar como una fundación, como una corporación, con muchos más entramados, pero realmente cuando, por ejemplo, cuando Danza Matanza, o cuando Ratón de Biblioteca, o cuando Fundación Mi Sangre se fundaron, o también pues en la parte de Moravia, se fundamentaron bajo un objetivo. Y ese objetivo tenía una necesidad a satisfacer, si no, no hubieran encontrado una razón o un motivo para vincularse, ¿cierto? Hubieran seguido haciendo su trabajo de manera individual y no era el sentido. Vieron que si se unían, pues podían hacerlo de una manera mucho más acertada y mucho más fácil, porque en la unión podían reconocer o tener muchos más recursos como tal, ¿cierto? Entonces, considerando lo que nos dice Enrique, entonces las comunidades van conformando esas redes que son constantes de transformación. ¿Por qué? Porque entonces si yo ya satisfago una necesidad, voy a tener otras 10 para satisfacerlas, pues voy uniendo y me voy transformando en eso, ¿sí? Y eso me va a convertir entonces en grupos que son legítimos, en grupos que son incluyentes, en grupos que se van siendo visibles en diferentes espacios de participación. Entonces, muy seguramente Danza Matanza ya es un grupo que si uno en la Comuna 3 dice, Danza Matanza, la gente dice, uy, sí, el de Steven y los muchachos, vea, y ellos bailan hip hop, y entonces allá en la onda hacen un trabajo súper bacano, y los chicos los reconocen. Entonces, ahí es donde decimos que ese proceso de transformación los va haciendo legítimos y los va haciendo visibles, ¿sí? ¿Quiénes participan entonces de estas redes comunitarias? Entonces, eso incluye a todos los actores que hacen parte de esos procesos o esos espacios de socialización y que van percibiendo problemas que se presentan en el medio, porque entonces y van aportando una solución pacífica a esos conflictos. Entonces, puede que Steven haya visto solito un solo problema, pero mañana llegó Juan Andrés y le dijo a Steven, ve hermano, muy bacano esto, pero imagínate que aquí en la onda tenemos también este pequeño problema. Pero entonces, ¿qué pasa? No, lo podemos solucionar de esta manera, con la colaboración de ustedes, y pudieron ir solucionando. Además, pues ustedes lo saben, en todos los procesos comunitarios, pues se van presentando también otro tipo de conflictos, no precisamente del que uno está hablando. Entonces, cuando la gente detecta eso y va siendo parte de la organización, y cuando hace legítima la organización en el barrio, pues la termina está defendiendo, ¿cierto? Y terminan haciendo la construcción de
de ese proceso de paz y van transformando las comunidades. Antes de que pasara lo de la pandemia, yo tenía una salida pendiente con el grupo del sexto semestre y las niñas de San Javier a un colegio en Itapuy, al colegio que queda en el barrio Villalía. Y Villalía ha sido un barrio peligrosito, porque al lado de Villalía está la vereda de la María y ha sido bastante peligroso. Y íbamos a ir allá a ver un proceso que se llama Creer para Ver, que es de Natura, donde precisamente trabajan alfabetización y resolución de conflictos con los niños y las familias de los niños, o sea que todo el barrio entra a trabajar en ese proceso. Y cuando yo llamé al rector, yo le decía, bueno, profe, ¿cómo está el asunto allá? Y me dijo, no, está muy bueno porque aquí pasamos de la bala a los violines y toda la comunidad se unió en ese proceso. Entonces, mire cómo hacer legítimos los procesos participativos nos ayudan a crear procesos de paz y eso a su vez genera transformaciones en el territorio. Perdón, quédense con él. La clavan. 1986 y la flecha. Qué pena, muchachos. Entonces vamos a continuar. Vamos bien hasta acá. Vamos entendiendo todos hasta acá. Me hago entender. Qué pena con ustedes. Listo, Lady. Sí. Bueno. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, hay unos niveles de la acción, hay unos niveles de acción de la gestión comunitaria como tal, ¿sí? Esos niveles entonces los podemos dividir como en dos grupos que tienen unas características específicas. Hay unos niveles de acción por grupos poblacionales y hay unos niveles de acción desde el campo institucional. Entonces vamos a empezar a hablar de esos niveles de acción por grupos poblacionales. Entonces, ¿cuáles son estos grupos? Entonces, se encuentran en las acciones que se dan de manera directa con la comunidad, o sea, son las acciones que hacemos con la comunidad y que se pueden dar de manera individual, grupal o desde la acción comunitaria. Entonces, ¿cuándo lo hacemos de la manera individual? Cuando yo genero acciones que ejecuto con las personas o las familias de manera personalizada, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir conocer mejor a las personas, conocer sus ideas, conocer sus paradigmas, conocer sus problemas, conocer sus sueños, conocer sus retos, pero al mismo tiempo yo voy midiendo qué tanto nivel de compromiso va a tener esa persona con el logro de actividades colectivas, ¿sí? Entonces, puede ser una persona que yo la entreviste y la persona me diga, no, mira, yo me sueño con que el barrio tenga un colegio y allá estén todos los niños participando y no sé qué, y entonces mira, acá hay mucho espacio, y yo le diga, bueno, entonces, mira, construir el colegio implica de pronto ceder un poco de este lote, me diga, no, qué pena, ese lote es mío y yo no lo cedo. Es que es más, si no me lo compran a 1.000 millones, ni me pregunten. Entonces, ¿hasta dónde llegan las aspiraciones del señor tan colectivas cuando de pronto no puede aportar de la manera en que uno esperaría que aportara frente a un proceso colectivo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos mirando esa parte de la manera individual. ¿Listo? Y vamos también motivando a las personas para que participen pues, de una manera más grupal. En la segunda, entonces, que es la grupal, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, tenemos que determinar si los grupos que están en esa comuna, los grupos se forman por dos maneras, ¿sí? Se forman porque surgieron en respuesta a necesidades o intereses compartidos o porque fueron el producto de procesos de organización en donde se considera una necesidad de contar con grupos en determinadas áreas, ¿cierto? Entonces, digamos, una cosa es que se haya conformado el grupo de alfabetización porque ellos vieron la necesidad de que los niños y niñas del barrio aprendieran a leer y a escribir y ya son una institución, un grupo
reconocido dentro de la comuna, y otra cosa muy distinta es a que yo cree el grupo y asigne las personas dentro del grupo para que trabajen. Entonces ahí puede ser un grupo del área del sector de la salud, el comité de educación, el comité de vivienda, etc., etc. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es identificar qué tipo de grupos son los que están allá, si se conformaron de manera natural o si se conformaron por unos necesidades específicas, pues como tal, ¿cierto? Entonces, antes de yo pensar en crear otros grupos, en conformación de otros grupos, pues lo primero que tengo que hacer es reconocer esos que ya están existentes y mirar qué tanto aportan ellos o qué tan reconocidos son en el territorio y qué tanto me pueden determinar en los procesos de desarrollo comunitario que yo pretendo ejecutar dentro de la comuna. Si quieren aportar algo, chicos, recuerden que la intención es que me estén interrumpiendo. Listo, para que no se queden de pronto con la idea en la cabeza. Y pues los terceros, que eran los que estábamos hablando de la acción comunitaria, entonces son los que ya se encuentran organizados, como las JAL, como las JAC, como las iglesias, como los sindicatos, o entre otros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud? Esos son los grupos de intereses compartidos, ¿cierto? Los últimos, los que ya están conformados. O sea, los últimos, la iglesia, son los de la acción comunitaria. Los que están por intereses compartidos son los que se crean de manera natural. O sea, digamos, por ejemplo, John Freeman, ¿por qué fue que se creó Danza Matanza? ¿Cuál fue la necesidad que vio Danza Matanza para conformarse? En ese entonces había vinculación de los jóvenes a las BACRIM en el territorio, entonces se creó con la finalidad de vincular, digamos, ofrecer una alternativa que los jóvenes por medio del arte y la cultura pudieran expresar y no vincularse al tema de las BACRIM. Ok, entonces, fíjense, el interés de Danza Matanza era arrebatarle muchachos a la violencia. Listo, hasta ahí, ¿cierto? Ese era el interés compartido y se unieron varias personas, varios sujetos y lograron constituir eso, logrando que no los mataran, sino que antes los respetaran en el territorio y pudieran aceptar ese grupo, listo. Los que son organizados por una necesidad específica, son los que yo digo, bueno, es que en el barrio hay un comité de vivienda, que ese comité se creó a raíz de una convocatoria que hizo la Junta de Acción Comunal, o la JAL. Entonces estas personas son las que van ante la JAL y gestionan procesos para construir vivienda en el territorio o mejoramiento del mismo. Entonces digamos que es como la subdivisión de las responsabilidades o de los liderazgos como tal, y se crean grupos. Entonces hay uno del sector salud, hay uno del sector educación, pero no necesariamente son un grupo llamado equipo de salud de la Comuna 3, pues no son como una corporación, como en este caso, por ejemplo, lo es Danza Matanza. ¿Me hago comprender? Sí, profe, entonces, según lo que entiendo, a ver, los intereses compartidos se crean pues como por necesidades, como personas que se unen, venga, hablemos, discutamos por el alcohol, no sé qué, ¿cierto? O por problemas de la familia. Y ya los que se crean por acciones comunitarias se gestionan para construir el territorio, o sea, para mejorar el territorio, de manera pues como en lo físico, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Pero ambos no irían de la mano, Claro, profe, en algún momento. Claro, ambos van de la mano, porque, por ejemplo, digamos, voy a poner el ejemplo en Danza Matanza, porque es como la organización que tenemos en la Comuna 3, ¿cierto? Danza Matanza hace por medio del baile John Freeman, ¿cierto? Hace por medio del baile, del hip hop, que los muchachos no entran en los procesos de violencia, sino que encuentran en el arte y la cultura otros modos de vivir. ¿Listo? Supongamos que se quiere hacer una jornada voy a poner cualquier ejemplo, de salud en la comuna. Pero entonces yo necesito que los jóvenes vayan
y necesito que además de eso me los ayuden a convocar. La Junta de Acción Comunal o la Secretaría de Salud conforma un comité de salud en la comuna de 10 personas, ¿cierto? Esas 10 personas que van a hacer, van a empezar a buscar esos líderes que están dentro de la comuna o dentro del barrio para que me ayuden a convocar. En este caso, llamarían a Danza Matanza. Entonces van de la mano, porque ellos están haciendo un proceso de desarrollo que es una jornada de salud, pero entonces van a canalizar el asunto por el lado de Danza Matanza para que les ayude a convocar, para que ayude a estar con los jóvenes allá, para que haya un proceso también de seguridad dentro del barrio, porque ya son reconocidos, entonces no es lo mismo que yo llegue solita a que llegue con un líder en la mano o hablando con el líder, y que pueda desarrollar la actividad. Entonces van de la mano de Meli, eso sí es verdad. Y no es como que los que se conforman de manera natural sea por problemas familiares, no, o sea, los que se conforman por una necesidad específica son los que hoy podemos llamar como las organizaciones comunitarias, ¿sí? Las 5.000 o 2.000 grupos juveniles que tiene Medellín y se generaron porque vieron unas necesidades específicas en sus territorios, en cualquier área. Y los otros son como los comités locales que yo genero a raíz de esos procesos de participación. Ambos son válidos y ambos van de la mano, digamos que son juntos pero no revueltos. Trabajan por lo mismo pero no pertenecen al mismo saco, pero se unen para trabajar. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, hay entonces, y los niveles que ya van desde el campo institucional, entonces ya hacen referencia a esas acciones que las instituciones adelantan al interior de ellas mismas como procesos de coordinación. Dentro de esas acciones internas está la acción institucional y la acción interinstitucional. Entonces, ¿cuál es la acción institucional? Son esas acciones que una institución como tal realiza en sí misma para responder a procesos de gestión de las comunidades, las cuales está realizando su labor. Entonces, es cuando las instituciones gestionan para responder a unas necesidades ya comunales, pues ya grandes. Y la interinstitucional se enfoca en optimizar y potencializar los procesos a partir del uso de recursos existentes de las diferentes instituciones, manteniendo criterios unificados de apoyo y solidaridad. Ejemplo básico. Una acción institucional es la que hace la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Entonces, la Junta de Acción Comunal de la Onda realiza unas acciones específicas dentro de su rol que le da a ser Junta de Acción Comunal para responder a unos procesos que tiene la comunidad. Entonces, la comunidad no tiene comida, entonces, ¿cómo vamos a gestionar en este caso los mercados para sobrellevar la pandemia? Por ejemplo, la comunidad no tiene, le hacía falta un proceso de educación. Bueno, en la Onda no tenemos colegio, pero resulta que en Versalles 2 pudieron construir un colegio grandísimo y pueden ir los niños de la Onda a estudiar. Entonces, chuleamos. Pero ¿cuál es la interinstitucional? Cuando se junta la JAL, porque entonces la JAL une a las juntas de acción comunal que están en la Comuna 3, optimiza esos recursos, potencializa esos recursos y trabajan por el mismo camino. Entonces, en este caso, por ejemplo, la JAL debe estar muy unida, muy atenta para mirar entonces cómo es que van a llevar esos mercados a la Comuna 3. Y en este momento, entonces, Steven está en una reunión precisamente de eso, para mirar cómo todos, como Junta de Acción Comunal, van jalando para su ladito, porque resulta que todo el mundo tiene hambre. ¿Ven ahí la diferencia y cómo se van relacionando? ¿Cómo es ese nivel de acción institucional? ¿Nos es claro a todos? Entonces, Sí, profe. voy a decir, a ver si lo entendí, ¿cierto? Entonces, usted nos está diciendo que existen dos niveles de acciones comunitarias, ¿cierto?
Una que es por grupos poblacional, que puede ser en ese caso directa, individual o por grupos de interés compartido. Yo lo he denominado así, ¿cierto? Son mis apuntes. Y otra es las acciones institucionales o interinstitucionales. Es que lo último casi no lo comprendí. ¿Estoy mal o fuera? Vamos por el mismo camino. Pero entonces, a ver, no acuérdense, sí. Vamos a retomar. Habíamos hablado de 2 niveles de acción, ¿sí? De la gestión comunitaria. Habíamos hablado que había unos niveles de acción por grupos poblacionales y otros por el campo institucional, ¿sí? En los grupos poblacionales habíamos hablado que había 3 subniveles, por decirlo de alguna manera. El individual, que es el que yo hago con las personas y miro cómo los atraigo al grupo. El grupal, que es donde yo identifico esas categorías de grupos, si se unieron por necesidades básicas y crearon un grupo, o si fueron las que se generaron por, digámoslo así, por asociación, como el comité de salud, el comité de vivienda, el comité de educación, para generar un proceso dentro del territorio. Ambos grupitos, tanto el grupo que se conformó por necesidades, como los comités que hay dentro del barrio, trabajan juntos por el mismo proceso, ¿listo? Y está dentro del tercer subnivel, por decirlo de alguna manera, están los que son los de acción comunitaria, que ya son más grandes, que son las JAL, las JAC, las iglesias o los sindicatos, que digamos que son como grupos más grandes que están por encima de los grupos de interés personal que están pues como dentro de este proceso, ¿cierto? Y hablábamos entonces que el otro nivel de campo de la gestión social es el campo institucional, ¿sí? Que se divide en 2 subgrupos. El primer subgrupo entonces es el campo institucional como tal, acción institucional como tal, que entonces son las acciones que esa institución realiza para responder a los procesos de gestión de las comunidades. O sea, yo lo asocio más fácil como una junta de acción comunal. Y la interinstitucional es cuando se juntan, cuando las comunidades encuentran que existe una institución que adelanta esos procesos del bien común, o sea, la JAL. La JAL une las necesidades de todas las JAC, por decirlo de alguna manera, y entonces eso lo que hace es que optimice esos recursos, esos procesos y generen un desarrollo mancomunado. Lo estamos viendo en esos momentos, por ejemplo, con la necesidad que tienen de conseguir mercado, ¿cierto? Si la Junta de Acción Comunal de la Onda trabaja solita, muy difícilmente pueden ser escuchadas. Muy diferente que si la Junta de Acción Comunal de la Onda, de la Cruz, de Versalles 2, y de todos los barrios que hayan en Manrique, se unen en la voz de la JAL y van y hablan a la alcaldía para poder conseguir los mercados para la comuna. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, estábamos hablando de los 2 niveles de acción de la gestión, desde los grupales y de los institucionales. Ya nos quedó ahí claro, John Freeman. Sí, entonces, profe, una pregunta. Entonces, en el campo interinstitucional, en ese caso, digamos que tiene que ver la vinculación, que la necesidad que se va a satisfacer o la acción que se va a realizar para satisfacer la necesidad tiene que ser en común entre las 2 instituciones, o no tiene nada que ver. Pues sí, la idea es que sea, o sea, que sea bajo el mismo criterio, sí, que se puedan enfocar. Lo que pasa es que no sé si te estás refiriendo a que de pronto hayan intereses personales que puedan generar conflictos. Usted lo plantea sobre los mercados, ¿cierto? Entonces digamos que eso es una necesidad por la circunstancia, ¿cierto? Por la emergencia del Estado. Pero te decía que, por ejemplo, entonces toda la Junta de Acción se unen en ese sentido porque la gente está aguantando hambre. Pero entonces digamos que la Junta de Acción Comunal, te preguntara que si también se pueden unir, digamos, si tienen cosas aisladas, es decir, esta Junta está empujando por el deporte, pero esta acá está empujando por la vivienda, entonces digamos van a realizar acciones,
pero cada una desde un campo, desde sus necesidades distintas. Si eso es viable dentro del campo de Sí. las relaciones Sí, interinstitucionales. sí es viable, porque están llevando a cabo un proceso de desarrollo. Entonces, sí, si yo, por ejemplo, soy fuerte en deporte, pero el otro es fuerte en salud y me puedo unir, claro, estoy unificando, estoy potencializando y optimizando ese proceso a partir de los recursos existentes que yo tengo y los puedo juntar para tener, y eso sería pues hasta un proceso de solidaridad y de cómo hago un proceso de apoyo interinstitucional a este otro que está necesitando o a estos otros que están necesitando. Entonces, sí es factible en este caso John Freeman. ¿Alguien más? Listo, entonces, hasta aquí entonces hemos venido hablando entonces de la gestión comunitaria, hemos venido hablando entonces de Nayo, hemos venido hablando entonces de la gestión comunitaria, de la participación, los procesos de participación, los niveles de la gestión comunitaria, entonces listo. Yo sé que John Freeman sabe de lo que le voy a hablar porque en el trabajo de Danza Matanza lo refirieron, pero entonces quisiera que sobre todo las chicas, lo que se les venga a la mente, me digan cuando hablamos de comunidad, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué se les ocurre a la cabeza? ¿Qué significa comunidad? Profe, yo digo que comunidad es como un grupo de personas que comparten intereses, pues tienen intereses en común. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre por comunidad? Nadie más. Pues. Entonces, para nosotros poder hablar primero de la palabra comunidad como tal, nos vamos entonces a referir al año en el que por primera vez se habló del término comunidad, sin necesidad porque este autor lo mencionó, pero no lo descifró, sino que digamos que fue el primero que lo habló, y se llama Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies es un sociólogo alemán, y en 1887, en la época, el señor empezó a hablar de ese concepto de comunidad y de sociedad, ¿sí? Y él los habló como categorías de análisis sociológico histórico, ¿sí? Donde él presentaba unas características donde va a diferenciar qué es comunidad y qué es sociedad como tal. Entonces, ¿qué decía él? Que la comunidad entonces era lo sentido, lo antiguo, lo duradero, lo íntimo y lo auténtico. En cambio, la sociedad era lo público, era el mundo, era el derecho y era el Estado. La comunidad es históricamente anterior a la sociedad, o sea, primero existe la comunidad y en la unión de las comunidades se crea la sociedad. Por eso para Tönnies la sociedad es un agregado y un artefacto mecánico, ¿sí? La comunidad tiene como rasgo fundamental la posesión de bienes. Profe, ¿cómo se llama el autor? Hola. ¿Cómo se llama el autor? Tönnies. Ustedes lo trabajaron en el trabajo de Danza Matanza, por lo que vi. Sí, pues es que no me acuerdo muy bien. Por ahí está la formulación. No me acuerdo cómo es que se escribe. Tönnies. No voy a mirarlo. O con diéresis. No voy a mirar el integral. N-I-E-S. Se los voy a copiar. Por acá. Tönnies. Vamos copiando. Con doble. Ahí se los copié. En el chat.
Entonces voy a retomarlo para que Lady me pueda escuchar. Entonces estábamos hablando entonces que las características que Tony hablaba era que la comunidad es lo sentido, lo antiguo, lo duradero, lo íntimo y lo auténtico. La sociedad es lo público, el mundo, el derecho y el Estado. La comunidad es anterior a la sociedad, o sea, la comunidad es un grupo de personas, la unión de muchos grupos de personas conforman la sociedad, por lo tanto para Tony es un agregado de un artefacto mecánico, ¿sí? La comunidad tiene un rasgo fundamental de que hace el goce de bienes comunes, o sea, posee y goza de bienes comunes. La sociedad no, la sociedad, los hombres y las mujeres conviven pacíficamente, pero no están unidos, sino que están separados. Entonces a mí me une algo que me es común, pero no me mato por él dentro de la sociedad, ¿sí? En la comunidad, el espacio, la especialidad es su terruño, ¿sí? Es limitado porque contiene el trabajo de sus antepasados. La sociedad no tiene límites espaciales, ¿sí? Se representa por medio del mapa como tal. Entonces, hay muchas sociedades como personas que existen en el mundo, ¿sí? Y es ilimitada porque traspasa fronteras. Entonces, yo hoy puedo estar acá, pero mañana puedo estar perteneciendo a la sociedad de un municipio de Alemania y me tengo que acostumbrar a esas costumbres que están allá, ¿cierto? Dentro de la comunidad, para el tiempo de 1887, el modelo económico era la agricultura y para la sociedad el modelo económico era el intercambio de mercancías, o sea, lo que llamamos el comercio, capitalismo, ¿listo? La última característica que hablaba Tony era que la comunidad tiene una materialidad de los vínculos entre personas con la tierra. En cambio, para la sociedad lo ven como la pluralidad, donde no existe arraigo. Entonces, la principal conclusión que podemos sacar dentro de lo que nos hablaba Tony es porque Tony en ese texto no definió, como, o sea, no dijo comunidades dos puntos, sociedades dos puntos, sino que simplemente en su texto alcanza a identificarlos con unas características, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Como, pues imagínense que podrían ser las comunidades o las sociedades en 1887, tendrían que ser mucho más campesinas y mucho más arraigadas de lo que todavía somos hoy, ¿cierto? Entonces, lo que él decía era que la comunidad era ese espacio pequeño que vivía en el pueblo, que tenía un arraigo por su tierra, que valoraban lo que venía del ancestro, lo que era del abuelo, respetaban esa jerarquía que estaba ya, gozaban de unos bienes comunes que estaban en su pueblito. En cambio la sociedad, pues John Freeman viene del Valle, pero yo vengo de Caldas, pero entonces Angie viene de Medellín, pero los tres confluimos en un solo territorio, que en este caso es Medellín, ¿cierto? Medellín nos une por unas dinámicas sociales, culturales, educativas, laborales, pero no nos matamos por Medellín. O sea, John Freeman respeta, yo respeto el proceso, Angie respeta también el proceso. Sabemos que dentro de ese territorio como tal se genera una sociedad que tiene unas dinámicas diferentes a las que John Freeman hace específicamente en su pueblo, ¿cierto? Entonces, mire que ahí es donde Tony nos empieza a hablar de esa diferencia entre sociedad y comunidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Profe, yo tengo una pregunta, a ver si entendí. Entonces, tú dices que la comunidad limita. Estamos hablando de 1887, ¿cierto? Sí. La sociedad es más amplia. Sí. ¿Cierto? No, sino que es que nosotros cuando vemos fundamentos de comunidad, nosotros tenemos un texto que lo leímos que se llama, lo estaba mirando porque digamos que él plantea otra cosa muy distinta. Él dice la comunidad como elección. Entonces dice que lo comunitario no limita, que por eso han emergido la comunidad virtual, digamos que el concepto evolucionado que plantea que la comunidad en ese caso pasa a ser que las relaciones ya no son solo territoriales, sino que digamos que hay tipo de relaciones. Entonces, lo que pasa es que estamos hablando de 1887, o sea, estamos hablando de hace 2 siglos.
cuando estamos hablando sí, de hace 2 siglos, estamos hablando del siglo XIX, cuando el Señor pensó en ese concepto, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que para ese tiempo todavía estábamos en la revolución, en las revoluciones, pero en Europa, especialmente en Alemania. El concepto ahorita efectivamente ha evolucionado porque, porque ahorita cuando hablamos de comunidades, hablamos de los grupos de personas que nos unimos, de que no es limitado, de que trabajamos. Pues yo hoy estoy ayudando al sostenimiento de familias por medio de donaciones, por ejemplo, sin necesidad ni siquiera de pertenecer a una comunidad específica, lo hago como persona individual. Pero lo que han visto en la otra clase es verdad, o sea, yo estoy hablando desde el fundamento de cuando se creó la palabra, pero en efecto el concepto ha venido evolucionando porque ahorita las comunidades son esas uniones de personas que trabajan por el mismo concepto, que tienen un arraigo territorial, así sean de otras partes, pues se adaptan a ese arraigo también. Ahí, por ejemplo, podríamos encontrar problemas cuando, cuando hay una persona que viene de otra parte y no se adapta, ¿cierto? No se adapta al terreno. Entonces es muy difícil para esa persona y digamos para la comunidad trabajar con esa persona porque no responde, no responde a esas dinámicas. Pero en efecto, o sea, aquí estamos hablando desde el concepto de la base, pero el concepto sí ha evolucionado. Vamos bien hasta ahí. Sí, profe. Hola. Listo. Entonces, también había otro autor que entonces lo que hablaba, ya hablábamos entonces de que ese concepto de comunidad y de sociedad fue avanzando en el proceso, fue avanzando en el tiempo, y entonces se empezaron también a hablar de que en América Latina, que se entendía por comunidades, hace mucho tiempo, pues hace muchos años, ¿cierto? Entonces, pues este texto que les presento acá es un texto que habla del desarrollo campesino, del desarrollo rural. Entonces hablan que para América Latina, comunidad eran las formas de vida tradicionales, antiguas y rurales, ¿cierto? Que se daban en barrios, o sea, que se entendía por comunidad como el que vive por allá lejos, ¿sí? Como cuando yo digo centro y periferia. Entonces, se tenía el concepto de que comunidad eran las personas campesinas que vivían lejos y que tenían un arraigo, pero lejos, que era rural, que era antiguo, sin reconocer que dentro de la ciudad pues también hay comunidades, como lo estaba diciendo John Freeman, ¿cierto? Entonces, lo que se empezó a trabajar era a decirles, no, la comunidad no es solamente esas personas que viven por allá, los campesinos, los del pueblo, sino que la comunidad son esas formas de organización sociales que se generan, estés en el pueblo o estés en la ciudad, no importa, ¿cierto? Y que se viene trabajando en el fortalecimiento, pues como tal. Entonces, como les decía, entonces aquí entonces hablábamos de que se entendía por comunidad como esas formas de agrupamiento humano, que es lo que se viene trabajando ahorita, que aunque puedan tener diferencias entre sí, pues también van a tener un común, pues como para trabajar por un solo propósito, ¿sí? Y aquí hay un autor que se llama René Zavaleta, y René Zavaleta dice lo siguiente, hay otro autor que se llama Liceaga, y Liceaga refiere a René Zavaleta, y este señor dice lo siguiente, así, dice de esta manera, se los voy a leer, hablo comillas. Dice así, en América Latina la palabra comunidad suele utilizarse para denotar formas de agrupamiento humano que aún con enormes diferencias entre sí, no menores que las que separan a las múltiples, diversas y en términos de René Zabaleta, abigarradas, o sea, como juntas, culturas campesinas e indígenas se encuentran alrededor de ciertos puntos coincidentes
entre los que sobresalen la utilización común de la tierra o el agua, instancias de trabajo compartido en algunos momentos del año y en ciertas situaciones vitales, a la pertenencia o a un mismo grupo lingüístico. Entonces, mire que ahí empezamos a trabajar pues, en la evolución de ese concepto de comunidad, cuando empezaron a determinar que no solamente, digamos, para ese momento lo hablaban desde los campesinos, pero en estos momentos, pues todas las que somos comunidades trabajamos por un bien común. Entonces, yo pertenezco a una comunidad que es de docencia y mi objetivo es formar personas, ¿cierto? Ustedes pertenecen a una comunidad de líderes sociales y su objetivo es velar por el bien de sus comunidades, ¿o me equivoco? O por lo menos alcanzar un desarrollo más avanzado de sus comunidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ya viendo eso, viendo entonces qué es participación, qué es gestión comunitaria, qué es entonces comunidad y sociedad, o sea, como la conformación de eso, entonces ya sí empezamos a mirar cuáles son esas estrategias de gestión comunitaria que se forman bajo esto. Estas estrategias yo las tomé de una investigación que hizo el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el proyecto se llamaba Empresas de Paz por la Paz, y fue en el 2004, lo hicieron en Bogotá. Entonces ellos, a raíz del trabajo que hicieron con unas comunidades en Bogotá, fue que empezaron a detectar y a generar cuáles fueron esas estrategias de gestión comunitaria como tal. Listo. Entonces, son 5. La primera se llama entonces la estrategia de formación participativa. ¿Qué podemos entender entonces por este tema de formación participativa? Entonces, lo consideramos como un insumo importante para el ejercicio de la participación, porque si las personas no están ahí, digamos que así sea en términos del comienzo de John Friedman como borregos, o personas formadas, que es nuestro ideal, pues lo que nosotros necesitamos es que estén ahí, que participen, que planeen, que interactúen, que estén preguntándose y que estén en sintonía a razón de que quieran formar y generar un proceso de desarrollo local, ¿sí? Si genera un proceso de desarrollo local, pues vamos a generar un proceso de desarrollo a mayor escala, ¿sí? La formación participativa sugiere la necesidad de capacitación y formación para la vida, para adquirir conocimientos estructurados en temas de orden político, de orden social y de orden cultural. Entonces es lo que nos estaba contando ahorita John Friedman con el trabajo que están haciendo en la comuna. Entonces se encontraron con una cantidad de gente que no saben, desconocemos los mecanismos de participación ciudadana, los escuchamos hablar, pero no sabemos que existen, no sabemos que podemos hacer uso de ellos, pensamos que eso es únicamente para las personas por allá que fueron a la universidad, y mentiras que yo lo puedo hacer. Entonces, esa formación participativa me permite aprender de esos conocimientos básicos para poder sobrevivir, ¿sí? Y para poder tener unas normas y poder propender por procesos de desarrollo como tal. Tiene entonces como finalidad facilitar en los entornos comunitarios la puesta en marcha de principios de participación democrática. O sea, técnicamente lo que está haciendo John con el grupo de compañeros dentro de su comuna, que es algo pues muy valioso que se está haciendo, y que por ejemplo yo también lo hice cuando fui a trabajar al cañón del río Porce. Fuimos a trabajar, yo les he contado, que me fui por allá, para el río Porce, a trabajar con comunidades campesinas casi analfabetas, donde entonces, por ejemplo, uno de los que íbamos a trabajar era el mecanismo de participación ciudadana, y en efecto ellos no sabían, que habían escuchado alguna vez, pero no tenían idea de que podían acceder a esos mecanismos y que los podían ejecutar. Entonces, ese trabajo consistió en esa formación política para ellos poder trabajar, sobre todo pues con el proyecto que ellos tienen, que es el de la minería. Hay otra estrategia, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, inquietudes hasta acá?
No, profe. Ok. La segunda estrategia entonces es la intervención en red. ¿Qué es entonces eso de intervención en red? Entonces, las personas hacen parte de un contexto social, ¿sí? De un entramado social, en el cual uno pertenece, se desarrolla en él, construye y reconstruye una identidad a partir de unas características o unos atributos que se asignan o que se les asignan como tal, ¿cierto? Y eso se genera. O sea, yo nací en un barrio, yo depende del barrio donde vivo, tengo unas características, generamos unos entramados y eso tiene unas características y unos atributos y depende mucho de donde yo esté, ¿cierto? El relacionarme o estas relaciones, esta constitución de relaciones que se da entre los seres humanos, nacen entonces las redes sociales como esas formas de vínculo que facilitan el crecimiento, el intercambio, interconexión de saberes para satisfacer necesidades y expectativas de órdenes primarios y secundarios. Entonces, lo que hablaba ahorita el compañero, entonces una cosa es yo poder saber de manejo de tierra, pero otra muy distinta es yo poder saber de distribución. Pues una cosa es saber de sembrados, otra cosa es de distribución del territorio. Entonces, si yo me junto porque vengo de partes diferentes y uno de los dos, pues ese intercambio forma redes y eso me va a permitir a mí satisfacer necesidades, ¿sí? Es como cuando uno dice en términos coloquiales, dos cabezas piensan más que una, entonces como entre los dos podemos crear una idea porque tenemos el conocimiento y vamos a generar una idea de progreso entre los dos. A raíz entonces de este tema de intervención en red, hay una autora que se llama Mónica Chadi y ella plantea unos aspectos básicos para el proceso de intervención en red. Les voy a colocar aquí la autora, que la escribe. Mónica Chadi. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces Mónica entonces nos habla entonces de 5 aspectos básicos para llevar a cabo una intervención en red. Entonces, lo primero que ella nos dice es que se le debe dar prioridad a las relaciones respecto a las personas. O sea, que si primero pensamos en las relaciones que en las personas se están socializando los problemas y minimizar, se da prioridad al problema colectivo y no al problema común, ¿sí? Porque eso pasa mucho. Pasa entonces que uno va a trabajar en las comunidades y uno ve que en la comunidad, supongamos, dicen, bueno, aquí hay problemas de inequidad, no hay empleo, hay embarazos adolescentes, hay mucha violencia y vivimos en una zona periférica. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ella? Que para trabajar en red yo tengo que ponerle cuidado a esos 5 ítems que yo acabé de mencionar primero, que son los problemas que une a toda la comunidad como tal. No hay problema que me viene a decir a mí el líder de la acción comunal que me dice, no, entonces imagínate que es que yo tengo el problema de que es que yo soy líder, pero la gente no me quiere ni yo los quiero porque es que no hacen lo que yo les digo. Entonces, como no hacen las cosas como yo les digo, no me funcionan, ni yo les funciono a ellos. Entonces, no nos podemos centralizar en el problema del uno a uno porque, chicas, morimos locos. Lo que tenemos que hacer es identificar los problemas generales para poder hacer un trabajo en red como tal. ¿Listo? O sea, se tiene que trabajar es por la solución de problemas generales y por objetivos comunes compartidos. La segunda, entonces, es ampliar el campo de observación. Entonces, nosotros, ¿qué nos implica entonces eso? Tener una visión hacia la diversidad, no ver solamente el 1, sino ver el 1, 2, 3, 8 y 80, para poder, y que eso tiene que estar centralizado en las relaciones y no en las personas, o sea, va en concordancia con lo que nos dijo al principio.
Listo, ¿por qué? Porque entonces eso va a dar un significado a las relaciones y facilita la lectura del estado de la red y los movimientos de esta. Entonces no es lo mismo yo irme a hablar únicamente con Steven y solito hablo con John Freeman y solito hablo con Emily y solita hablo con Luisa sobre el grupo, acogerlos a todos los 12 y preguntarles, bueno, aquí qué pasa. Entonces, cada uno me podrá dar su opinión desde lo individual, pero a mí no me interesa solamente lo individual, me interesa lo colectivo. Entonces, desde ahí es donde yo miro la red y cojo al grupo como tal. El tercero sería entonces ordenar y activar puentes de comunicación. ¿Qué me implica a mí entonces esto de generar puentes de comunicación? Es yo generar vehículos o formas de transmisión de contenidos que sean claros, que sean precisos a todos los miembros de la red. O sea, yo tengo que encontrar la manera de canalizar esa información y que a todo el mundo le llegue por igual. ¿Listo? Y hay otra que es el diagnóstico social de la red. Ustedes saben que entonces el diagnóstico, que se lo vamos a ver en clases posteriores, la intención entonces del diagnóstico es entonces mirar qué es lo que pasa, analizar qué es lo que pasa según unas características que luego vamos a ver para poder determinar qué es lo que pasa en esa red y así poder mirar esos vínculos, esas interrelaciones, ese tejido y mirar qué dinámicas se presentan ahí. Y el último aspecto que nos habla Mónica es entonces la evaluación de los medios y lo que hace esto entonces es que yo tengo que determinar los recursos que me resultan de utilidad para poder trabajar en red, ¿sí? Tengo que mirar qué recursos tengo, qué tan útiles son para poder trabajar como con la comunidad o con los grupos, pues, y trabajar dentro de ese territorio. Y estos recursos deben de corresponder a estrategias implementadas desde el punto de vista de la lógica de la red. ¿Sí? Entonces casi que la misma red, los mismos grupos me van a decir a mí, pero mira, tenemos esto, pero mira, tenemos lo otro, con lo que podemos solucionar este problema, pero entonces necesitamos y lo que tenemos nos sirve para, y lo concretizamos acá. Vamos bien aquí con esta estrategia de trabajo en red. Profe, ¿me podrías, Sí, profe, hágale. profe, ¿me podría repetir la última? La de la evaluación de los medios. Sí. Bueno, ahí es donde yo determino qué recursos y qué tan útiles son esos recursos para poder solucionar esos problemas, ¿cierto? Esos recursos tienen que salir de las estrategias implementadas por el mismo grupo o por la misma comunidad. Entonces, digamos que yo llego como ustedes van a llegar como tecnólogas en gestión, ustedes van a llegar a intervenir, van a llegar casi que de árbitros o de mediadores a mirar cómo solucionar el asunto, ¿cierto? Entonces ustedes llegan y cogen a los grupos y les empiezan a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, digamos, supongamos, el problema es embarazo adolescente. Voy a poner cualquier ejemplo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y ustedes qué han podido identificar para poder trabajar? Entonces, no, vea, Jennifer, ya nosotros hicimos un diagnóstico, hicimos un sondeo, empezamos a hacer unas cartillas, esas cartillas se trabajaron hace 2 años, nos las dio con fama, donde hablábamos de la planificación, pero entonces no sabemos si todavía son útiles o no porque fueron de hace 2 años, no sé qué. Entonces ustedes como líderes empiezan a mirar qué es lo que tienen estos grupos, ¿sí? Y cómo eso se aplicó. Puede que la cartilla sea muy útil, pero puede que ellos no tengan la capacidad de hacerlo llegar a todo el mundo o de generar una metodología específica y acertada para trabajar con las madres gestantes o con las adolescentes para que no sean madres gestantes tan jóvenes y puedan para frenar un poquitico el asunto, ¿cierto? Porque puede que sea la cartilla, pero yo no tenga táctica para hablarle a las personas. Entonces fracasó el proceso, por decirlo de alguna manera. Entonces es mirar eso y mirar qué tan útil es
Y eso parte de esas estrategias que ya los grupos han formado, y lo que hago es, como digamos así, como evaluarlos y mirar y redireccionarlos para que ese trabajo en grupo. Steven, buenas noches. Hola, buenas noches, grupo. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, disculpa la demora, estaba en una reunión importante, entonces, bueno, ya estoy acá. Tranquilo. Me alegra mucho verlo por aquí. Bueno, ¿quién más iba a hablar? Ahora era Emily y después John Freeman. ¿O quién era la que iba a intervenir? Yo, pero iba a hablar era del descanso, si podemos ir por la comida para comer. Porque no me habían dicho, muchacha, yo me emociono. Claro que sí, sí, nos sumamos entonces. Son las 7:36. ¿Les parece si volvemos faltando 10? ¿O van por la comida y van comiendo mientras que yo explico? ¿O cómo hacemos? Yo opino que nos dé 10 minutos para ir por la comida y ya de ahí sentarnos y continuar con la clase. Listo, entonces, John Fernández dice que entonces que sí, que entonces que faltando 10 también. Entonces, si quieren, vamos a suspender la grabación. Yo me quedo pues aquí conectada y entonces, ahorita entonces volvemos. Pero no se salgan no se salgan de la llamada, ¿listo? Profe, pero mi comida no está Listo, hecha. entonces faltando 10 nos vemos. Ok. Chao. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí, No, yo no voy a ir, pues no, yo no voy a ir, yo ya estoy comiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la evaluación? Porque ya sí me quedé estresado con el comunicar a través del colegio. Porque lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que las van hasta, no sé,